En principio, preguntarte, ¿por qué consideras que es importante analizar el aborto desde una perspectiva histórica y cultural en México? Mira, yo creo que es fundamental entender tanto la historia como la cultura de México, porque eso nos permite identificar cómo la sociedad ha ido abordando el valor de la vida en diferentes etapas. En mi análisis busqué mostrar cómo estos cambios legales han sido influenciados, sí, por las ideologías predominantes en cada época, pero manteniendo siempre en común una valoración por la vida que creo que es fundamental resaltar a lo largo de estos siglos. Este análisis histórico nos va a ayudar a reflexionar sobre cómo estos valores pueden enriquecer el debate actual en torno a los derechos humanos y la dignidad de la persona. O sea, eso nos ayuda a entender de dónde venimos, porque para entender hacia dónde queremos ir no basta ver el lugar actual en el que estamos. Tenemos que comprender qué nos identifica como una nación mexicana, nuestros antecedentes prehispánicos, claro, para poder nutrir nuestro debate actual. Creo que es muy necesario, sobre todo, para poder identificar cómo es que dimos este brinco legal, prácticamente, de defender la vida desde sus primeras etapas hasta abrirlo actualmente a las 12 semanas y pues hasta llegar a estos planteamientos de quitar esta restricción de las 12 semanas de gestación que actualmente se están debatiendo. Me gustaría también que me explicaras, con base en tu investigación, mencionas que hay disparidades en la legislación sobre el aborto entre los estados. ¿Qué efectos crees que esto tiene en la sociedad? Bueno, yo creo que estas disparidades lo primero que generan es incertidumbre y desigualdad, no solo en términos legales, sino también en el acceso a recursos para apoyar a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad. Porque también hay que resaltar que sin justificación alguna, como por ejemplo lo existe en Estados Unidos, que se delegó la facultad a cada estado, ¿no?, de legislar, sin esta justificación en México, esta disparidad lo que parece dar a entender es que la dignidad humana depende de un término geográfico, en dónde estás localizado. Entonces, esto es importantísimo que lo resaltemos, tanto para apoyar a las mujeres, porque tenemos que tomar en cuenta que las penalidades también son diferentes. Por ejemplo, en algunos estados se tiene el trabajo a favor de la comunidad. No todos penalizan con la cárcel el delito de aborto. Ejemplo de estos que tienen como pena el trabajo a favor de la comunidad son Campeche, Ciudad de México, Jalisco, Michoacán. Algunos otros tienen una atención integral con perspectiva de género, lo cual a mí me parece que es una gran respuesta ante este fenómeno que tanto tutela la vida como brinda a la mujer lo que realmente necesita una vez que ha abortado, que es este apoyo integral. Dentro de estos estados tenemos a Chiapas, a Colima, a Morelos, a Sinaloa, Veracruz, entre otros, ¿no? Entonces creo que es importante resaltar estas disparidades en las técnicas jurídicas para poder abordar una solución que contemple lo mejor de lo que ya tenemos en los diferentes estados. También me gustaría que me explicaras cómo crees que la protección de la vida en gestación puede integrarse con los derechos de las mujeres. ¿Ok? Es muy importante resaltar que el bienestar de la mujer y la protección de la vida no tienen por qué ser visto como algo opuesto. En investigación propongo un enfoque que fortalezca los sistemas de apoyo social y las alternativas que permitan a las mujeres sentirse acompañadas, mientras también se reconoce el valor inherente de la vida desde sus primeras etapas. Esto implica construir soluciones que beneficien a ambas partes en lugar de optar por decisiones polarizadas. Yo realmente estoy convencida de que ninguna mujer desea en realidad pasar por un aborto. O sea, no son valores opuestos el bienestar de la mujer y la tutela de la vida desde el momento de la gestación. Desde tu punto de vista, ¿me podrías explicar qué papel juegan los valores éticos y jurídicos en el marco de las decisiones relacionadas con el aborto? Sí, mira, es importante para esto
recordar que nuestro sistema jurídico no solamente tiene que pasar por ciertas formalidades para que las normas tengan un valor o sean válidas. Es decir, nuestras normas tienen que tener un contenido acorde a derechos humanos y también acorde con valores éticos y jurídicos, que son la base para poder establecer un equilibrio entre los derechos y las obligaciones de las personas dentro de un Estado. En mi análisis exploré cómo las leyes pueden ser diseñadas para proteger los bienes jurídicos fundamentales, tanto como la vida y la dignidad humana, sin dejar de lado el apoyo necesario para quienes enfrentan situaciones difíciles. Es que este balance, ¿no? En donde tenemos mezclados los valores éticos, principios, lo que hace es en realidad reforzar la justicia y la empatía en la sociedad al momento de legislar. También me gustaría que me explicaras, precisamente en tu análisis, mencionas la influencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este debate. ¿Cómo valora su impacto? Bueno, la Suprema Corte ha tenido un impacto importantísimo al reinterpretar ciertos aspectos legales de nuestro sistema jurídico, pero también ha planteado ciertos desafíos a lo largo de sus decisiones en este tema del aborto para mantener una coherencia con otros principios constitucionales y tratados internacionales que tutelan a la vida desde el primer momento, ¿no? Mi enfoque fue señalar cómo estas decisiones deben ser vistas como una oportunidad para promover un marco normativo más integral que respete los derechos de todos los involucrados. Es importante recordar que si bien no existe una técnica legislativa única para penar las conductas delictivas, o que tampoco existe un consenso entre los teóricos sobre los elementos del tipo penal, lo cierto es que el mismo es siempre y por antonomasia descriptivo. El legislador debe velar por la mayor claridad y congruencia al establecer que una conducta es contraria al ordenamiento jurídico. Y actualmente nuestra legislación carece de ello y las decisiones de la Suprema Corte pues han contribuido a que se descuide un poco la técnica jurídica, eh, por darle un poco de peso también a las situaciones políticas, que creo que son importantísimas, pero debemos de tener en mente que la congruencia del delito, conforme al principio de última ratio, pues no se agota en la descripción de cierta conducta, sino que la misma debe albergar una objetividad tutelada, que creo que es lo que actualmente no tenemos. No queda claro, a raíz de las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuál es el bien jurídicamente tutelado dentro del delito del aborto, puesto que si es la vida en desarrollo, no queda claro cómo entonces a veces puede estar permitido si la mujer desea abortar. O sea, este bien jurídico tutelado queda borrado del ordenamiento jurídico, pero cuando otro le provoca el aborto, entonces este bien jurídico tutelado sí aparece. Tenemos que dar certeza sobre qué es lo que se está tutelando en el delito del aborto. O sea, si son los sentimientos de la mujer o si existe alguna objetividad, porque no podemos decir que en estos temas penales pues quede a decisión del sujeto cuándo si hay algo que tutelar o cuándo no existe algo. Entonces creo que la Suprema Corte todavía podría abonar más para dar claridad y más certeza sobre qué es lo que estamos tutelando en el aborto y por qué a veces es un delito y otras se pretende que sea un derecho. Creo que a pesar de sus esfuerzos, que son también muy loables, nos hace falta esta claridad. Finalmente, Pau, ¿qué pasos consideras necesarios para que este tema se aborde con mayor profundidad y sensibilidad en el ámbito jurídico? Mira, creo que es esencial promover un debate más informado y menos polarizado. Actualmente en la sociedad tenemos estos dos bandos en donde decimos, si estoy a favor de la mujer, entonces estoy a favor del aborto, ¿no? Lo cual creo que es un discurso que debemos analizar porque puede contener muchas falacias, ¿no? Estar a favor de la mujer no implica necesariamente estar también a favor del aborto. O sea, tenemos que dejar de polarizar, ¿no?
Eh, Creo que debe estar este debate basado en una evidencia científica, también tutelando el principio de dignidad humana y también escuchando experiencias reales de quienes enfrentan estas decisiones para entender por qué la mujer ha llegado hasta este momento de tener que decidir si aborta o no. O sea, hay que analizar como sociedad qué estamos haciendo, cómo estamos apoyando también a las mujeres, por qué seguimos teniendo una tasa tan alta de embarazos no deseados. Creo que también hace falta ayudar a generar un cambio cultural que fomente estas soluciones humanas y sostenibles, porque me parece que independientemente del conflicto moral o las posturas éticas personales, lo cierto es que ninguna mujer debiera pasar por un aborto, porque es un proceso médico quirúrgico en muchos casos que también, como todo procedimiento médico, puede tener riesgos. O sea, si tomarnos un paracetamol o cualquier tipo de medicina, un ibuprofeno, conlleva riesgos, claro que el uso de medicamentos para inducir el aborto también puede producir ciertos efectos en la salud de la mujer, ¿no? Entonces, me parece que tenemos que tener muy en mente esto y también que no podemos sacrificar la técnica legislativa al intentar responder a cuestiones políticas lo más pronto posible, ¿no? Porque si actuamos de esa manera, sacrificamos la congruencia interna y externa del tipo penal, lo cual es algo que nos brinda seguridad jurídica a todos. O sea, a mí me parece que en general este debate debe ser muchísimo más informado, más humano, más empático, sin sacrificar pues toda la técnica legislativa, porque actualmente resulta absurdo que si la madre quiere que exista un bien jurídicamente tutelado, pero cuando ella no lo desea, entonces no lo haya, ¿no? Me parece que tenemos que informarnos y debatir con una perspectiva mucho más amplia, sin polarizar estas situaciones, porque lo que queremos es que en realidad tanto la mujer como la vida del producto en gestación sean realmente atendidos de una manera integral.